En este México, del segundo piso de la 4T, la justicia, ¿saben qué? Va a ser para el mejor postor. Aplausos. Ahora bien, les pido por favor, imagínense que están despertando el 2 de junio y están constatando una vez más que la 4T y su segundo piso, es decir, Andrés Manuel y Sheinbaum, nos engañaron. Pues nos aseguraron que la elección del Poder Judicial Federal fue mandatada por el pueblo bueno y sabio, que por eso votaron por ellos en el 2024. Sin embargo, hasta los pronósticos más fatalistas tienen cifras alegres, pues más o menos solo acarreados, funcionarios públicos y no todos, es decir, alrededor del 10% del pueblo bueno y sabio y los sindicalizados, son los que van a ir a votar, o es lo que se espera. ¿Para qué nos engañó el gobierno? Su supuesta encuesta con 300,000 opiniones a favor de un universo de 90 millones de mexicanos votantes es más o menos el 0.003% del total de la lista nominal. ¿Con qué cara la presidenta nos podrá dar sus otros datos en la mañanera? ¿Qué le dirá Trump? O más bien, ¿qué le dirá Trump a ella? Porque es nuestro principal socio comercial y las reglas del TEMEC son muy claras. Obligaban a nuestro país a tener certeza jurídica y con esta elección se va a perder. Estos jueces, magistrados y ministros que van a decidir sobre su vida, su libertad, su seguridad, son todos, o la mayoría, afines a Morena. O sea, perdimos la división de poderes y algunos de ellos van a estar encumbrados o fueron encumbrados por narcos, por empresarios y sindicatos coludidos con el régimen. Y muchos de ellos, muchos jueces, por un moche, van a soltar a cualquier delincuente, sin importar qué haya hecho. Ahora, les pido imaginarse las portadas de los principales periódicos del mundo, las editoriales de los noticieros en el mundo y, claro, los memes en las redes sociales. Vamos a ser el hazmerreír del mundo, generado por la venganza y el rencor social de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, obviamente de él, de sus seguidores y secundado por la presidenta Sheinbaum. Imagínense los rostros de los empresarios mexicanos. Van a estar ojerosos, por decirlo menos. Incluidos todos aquellos que por acomodaticios participaron en las obras caprichos de AMLO, que no sirven para nada, como son el AIFA, Dos Bocas o el Tren Maya. Yo me pregunto, ¿cómo estos empresarios van a poder ver a los ojos a sus hijos o a sus nietos, tras haber sido, por decir algo, responsables del ecocidio por construir el Tren Maya, por asegurar que el AIFA volaría y que Dos Bocas refinaría? Ovación de pie se merecen Francisco Cervantes, Carlos Slim, Daniel Chávez, Antonio del Valle, José Miguel Bejos y la lista es enorme. Todos que iban también a las cenas de tamales con chipilín. En la reforma al Poder Judicial, aunque según el régimen cualquier persona se pudo postular para ser juez, magistrado o ministro, la verdad es que, ¿qué creen? Eso de hacer carrera y tener experiencia no era un requisito indispensable. En la iniciativa de que tienen que tener 5 años de experiencia los que puedan participar como jueces, magistrados, ministros. Yo he estado en contra de eso. Yo soy más partidario de que una mujer o un hombre que se titula como abogado sale pues con mucho entusiasmo de hacer valer la ley. Bueno, hasta la hija de Olga Sánchez Cordero, Paula María García Villegas, busca ser ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y ya nos dijo ella en sus redes que ella sabe lo que es venir desde abajo, sufrir de ir subiendo y no tener nada. Soy Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Sé también y conozco lo que pesa, lo que duele y lo que cuesta salir desde abajo. Sí, las carcajadas son ciertas y también llegará. Pero en la 4T ya ven que dicen que no hay nepotismo, que está prohibido. O sea, 95% lealtad, 5% conocimiento de algo es lo que se necesitaba para estar en el Poder Judicial de la 4T. Entre los candidatos vendrán perfiles con historial de impunidad, violencia y vínculos con el crimen organizado. ¿Quiénes son? Jueces que han otorgado amparos a líderes del narco, abogados defensores de los capos más importantes del país, funcionarios acusados de encubrir feminicidios o desaparecer periodistas. En fin, podría seguir, pero la lista es enorme y nunca acabaría. Todos ellos pasaron los filtros, fueron aprobados por los comités y hoy están en campaña. Violadores, yo ni mamá ni hermanas tengo. Defraudadores, están en problemas
ya no habrá amparos, pero yo los ayudo. Y para el pueblo bueno y sabio, habrá, pues igual que en la salud, seremos Dinamarca. Sí, es muy grave. O sea, la gente no ha magnificado las consecuencias de lo que está sucediendo, lo que va a pasar. Si ahorita, con un poder judicial que era independiente, que era un poco más técnico, vamos a decir, ¿no? A lo mejor no humano, no empático, pero técnico, que se ajustaba a lo que decía la ley, pues a veces salía el ciudadano favorecido contra abusos de autoridad. Con lo que viene va a ser muy difícil. A lo mejor un juez de distrito te da la razón, te apoya, pero eso no va a quedar ahí porque la autoridad lo puede impugnar y ya el tribunal colegiado del circuito puede revocar la sentencia de un juez. Entonces va a haber muchos problemas. De hecho, yo ya tengo problemas ahorita en los amparos que tenemos del colectivo de las mamás que están con nosotros. Nos han estado sobreseyendo los amparos por causales de improcedencia que la verdad no tienen nada que ver con la litis del asunto. Yo creo que lo están haciendo porque ellos quieren cerrar, quieren concluir expedientes para poder irse. Y digo, bueno, yo sé que están ellos pues también presionados, ¿no? De que fueron obligados, de que fue una embestida. Sí, lo sabemos y lo lamentamos mucho porque los que estamos conscientes de lo que va a suceder sabemos que no debió de haber sido así. Pero, ¿cómo te fue a ti con el Poder Judicial en la búsqueda de tu hermano desaparecido? Pues mira, no me ha ido bien. No me ha ido bien porque nosotros tenemos una persona encerrada en Veracruz por el secuestro y desaparición de mi hermano. Y se han estado pidiendo las órdenes de aprehensión para 14 personas más. Tenemos 3 años, Lourdes, pidiéndole a los jueces eso. ¿Y sabes qué hacen? Es que a mí no me compete. Mándaselo a Matamoros. Y el de Matamoros a mí tampoco me compete. Regrésaselo al de Reynosa. Y luego ya después de un mes, 3 meses, inician un conflicto competencial. Y el tribunal colegiado de circuito se lo manda al de Matamoros porque conoció primero. Y luego el de Matamoros se vuelve a declarar incompetente otra vez. Entonces, no ha sido muy buena la experiencia que hemos tenido nosotros con el Poder Judicial Federal. En algunos casos, en amparos, pues más o menos, que es cuando se reclaman derechos en la Ley General de Víctimas, por ejemplo, los apoyos para búsqueda y todo eso, pues hay más o menos algunos amparos sí nos han protegido, otros no. ¿Podrías contarnos nada más para tener el contexto? ¿Tu hermano en qué circunstancia desapareció? Mira, mi hermano y mi mamá iban a la casa de mi excuñada a llevarle leche y pañales a los 2 hijos de mi hermano, un niño y una niña. Pues cuando ellos llegan ahí a esa casa a entregar esas cosas, los encierran varios carros y camionetas y se los llevan de ahí. 45 días después, si no mal recuerdo, liberan a mi mamá en una carretera para que ella consiguiera el dinero y pagar el rescate. Era la tercera vez que secuestraban a mi mamá, no era la... O sea, el tema con ustedes era un secuestro. Sí, era un ¿Cuánto nos secuestro. pedían? $200,000. Desde el Senado ya se habla de irregularidades, de impugnaciones, pero mientras tanto, los nombres siguen sumándose. Y hoy, en La Otra Verdad, les vamos a mostrar quiénes son, qué hicieron y por qué no deberían de estar cerca del poder, mucho menos del Poder Judicial. Porque cuando la justicia se vende, lo único que nos queda es el miedo. Sí, así como lo escuchan, estaremos en manos de personas con las manos manchadas por todo tipo de cosas. Hasta el momento, el Senado ha identificado, sin dar nombres, al menos a 20 candidatos con posibles vínculos con el crimen organizado y que otorgaron amparos a criminales que se encuentran realizando campañas tras los fallos representados y presentados durante el proceso de selección. El presidente del Senado, Fernández Noroña, aseguró que, y de la mano de Adán Augusto López, presidente de la Junta de la Coordinación Política del Senado, van a presentar las impugnaciones para evitar que los aspirantes malos participen en la contienda. Eso dicen ellos. Sin embargo, hay algunos nombres que ya tienen manchas en sus currículums. Así pues, siéntense y pónganse muy cómodos, porque la lista es muy larga. Comencemos con la jueza Diana Monserrat Partida, quien fue recriminada por liberar, oigan ustedes, a El Fantasma, Marcelino Ticante, presunto operador del Chapo Guzmán. Conrado Alcalá Romo, juzgador en Jalisco y quien busca repetir en el cargo y fue exhibido por absorber en el 2021 del delito de delincuencia organizado a Héctor El Güero Palma, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. La organización Defensor X ha documentado hasta 13 casos, 11 de los cuales califica como candidaturas altamente riesgosas. Entre ellos figuran simpatizantes de la Iglesia de la Luz del Mundo, liderada por el criminal convicto nazón Joaquín García, condenado por abuso de menores en Estados Unidos.
personas acusadas de acoso laboral y sexual, así como exfuncionarios vinculados a delitos graves, como la desaparición de un periodista o la muerte de visitantes en una prisión. Tenemos esta gran elección de los grandes puestos, que no es de Estado, pero es profundamente inequitativa y la verdad va a ganar quien logre obtener el apoyo político de los actores más fuertes del país, que ahorita son muchos actores de Morena, luego las de Tribunal Electoral, que es quien consigue el apoyo de los gobernadores, y luego jueces y magistrados, que ahí sí hay mucha competencia y pueden quedar buenas personas. ¿Y el crimen organizado dónde lo dejaste? Bueno, el crimen organizado, como sabes y como hemos publicado, al menos tiene 6 candidatos que están relacionados con ellos. También tienen la capacidad de movilizar votos. Es una lógica de tribus. O sea, lo que estamos viendo es, hay tribus con cierto poder en ciertos territorios. También habrá otros distritos donde influya territorialmente el crimen organizado. Ajá. Y ahí tiene 2 maneras de infiltrarse. Una es con sus propios candidatos, pero otra es obligando a candidatos que no estaban relacionados con el crimen organizado a sentarse a la mesa a negociar con ellos, ¿no? Entonces, esto es especialmente preocupante en lugares como Michoacán, por ejemplo. Pero ¿dónde dejas Sinaloa? ¿Dónde dejas estados como Tamaulipas? Por dar 2 ejemplos más. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es exactamente el mismo riesgo. Y mira, una de las cosas falsas de esta reforma judicial es esto de los jueces sin rostro, ¿no? Que dijeron, es que ahora los jueces van a poder juzgar sin que sepamos quiénes son. Imagínate el miedo, sí. Un miedo para los ciudadanos de no saber por quién está siendo juzgado. Pero el gobierno decía, bueno, esto es para proteger a los juzgadores, para que juzguen libremente los casos de crimen organizado. Esto es completamente falso. Los jueces sin rostro no van a existir. ¿Sabes por qué no? Porque tú vas a saber quién va en la boleta para el juez penal que está asignado en el altiplano. Y no lo van a poder cambiar porque él fue electo ahí. Entonces esto de los jueces sin rostro no existe. Pero, ¿tú crees que de verdad la ciudadanía se dio el tiempo de buscar quiénes van a ser los candidatos y de leer sus currículum? Si más o menos, si tú te metes a esa página, nosotros que, digo, tú te dedicas mucho más a eso, pero nosotros como periodistas, más o menos leer el currículum de cada uno era de 7 minutos y hay como 800. Sí, a ver, en la Ciudad de México a ti te va a tocar elegir entre 253 candidatos, nada más a puestos federales. Eso es lo que te va a aparecer en la boleta para puestos federales. Pero lo que estamos haciendo también, y esto todavía no se ha publicado, pero es un semáforo, verde, amarillo y rojo, quiénes son los que tienen experiencia en el Poder Judicial o en la defensa de derechos humanos, quiénes son los que trabajan para despachos que posiblemente tengan conflictos de intereses y quiénes son de plano los que están vinculados con el crimen organizado. Estamos analizando los 3.500 candidatos. ¿Y eso cuándo lo vamos a tener? Esta semana lo vamos a tener, todavía falta un mes para la elección, entonces le va a dar a los ciudadanos al menos un insumo de, oye, quienes no tienen ningún riesgo, que trabajan en el Poder Judicial, que son defensores de derechos humanos, entre otras cosas, y quienes de plano son completamente riesgosos, ¿no? La mayoría de las candidaturas pasaron los filtros del Congreso o del Ejecutivo. En la etapa primaria de implementación de la reforma, cada uno de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formó un comité de expertos para analizar las candidaturas presentadas a los diferentes cargos. Cada comité aceptó unas candidaturas y desechó otras. Y luego vieron el perfil de cada uno y no vieron lo que había hecho cada uno. Increíble, pero cierto. Los nombres siguen. Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal, evitó la extradición a los Estados Unidos de Miguel Ángel Treviño, el Z40, y Eleazar Medina, el Chelelo. Ambos ya están en el poder de las autoridades norteamericanas, ¿eh? Otro perfil que destaca es el de Silvia Delgado García, quien busca ser jueza penal en Chihuahua. En el 2016, ella fue parte del equipo legal, no me lo van a creer, del Chapo Guzmán, el líder de Sinaloa. La candidatura de Job Daniel Wong Ibarra, evangelista vinculado a la Iglesia de la Luz del Mundo para ocupar un cargo como magistrado en Jalisco, es conocido por ser uno de los defensores de Nazón, como les decía, el ex líder de la iglesia que se declaró culpable en los Estados Unidos de abusar sexualmente de menores de edad. También está Andrés Montoya García, aspirante a la magistratura del Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito, quien enfrenta cuestionamientos debido, ¿saben qué?, a su relación con el caso de la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en el 2005, quien estaba especializado en temas del narco y desapareció tras una reunión con este señor, quien en ese momento ocupaba el cargo de subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora. Y a pesar de ello, nunca ha sido formalmente investigado. Jacqueline Silva Betancourt fue suspendida en marzo del 2024 por el Consejo de la Judicatura Federal, tras ser acusada de retener a un trabajador de su juzgado y exigirle la renuncia. Así como en diciembre del 24 se inició una investigación administrativa en su contra por presunto lavado de dinero. Entonces, también figura María del Socorro Pérez Córdoba como candidata a magistrada de circuito en materia penal por el Cuarto Circuito de Nuevo León.
Ella fue removida de su cargo como jueza de control en el 2017 tras ordenar la liberación de 3 presuntos violadores. La decisión, según ella, se basó con el argumento de que las detenciones habían sido y se habían realizado por familiares de las víctimas, quienes posteriormente entregaron a los acusados a las autoridades. ¿Dónde estuvo lo malo? Otro es Nicolino Candiamilia, ex coordinador de las prisiones en Sonora, postulado a magistrado de circuito, quien recientemente anunció que presentará una queja tras ser acusado por el colectivo Ni Una Más Hermosillo por encubrir el feminicidio de Paula Josete, Arizona. El 14 de enero de 2024, las autoridades del penal de Hermosillo, sin ningún tipo de identificación, le permitieron a Josete una visita conyugal para encontrarse con una persona que conoció en internet, pero ella murió dentro del penal. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la aprobación del proyecto de la reforma constitucional al Poder Judicial y ha advertido sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho. También ha reconocido la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial mexicano, y esta no lo hace. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hizo también un llamado urgente a la comunidad internacional para exigirle al gobierno de México cancelar la elección y revertir esta reforma constitucional en la materia. En una reunión que sostuvo en Ginebra, Suiza, con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos y del Centro para los Derechos Civiles y Políticos, la directora, escuchen bien, de la asociación, la jueza Juana Fuentes Velázquez, aseguró que la elección propuesta por el expresidente López Obrador implica la desaparición definitiva de la independencia del Poder Judicial en nuestro país. Hace tiempo, el ex embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que la reforma judicial facilitaría la infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial, así como las advertencias que emitió la propia ONU y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, previas a la aprobación de dicha reforma en septiembre del año pasado. En su momento, Ken Salazar expresó no solo la preocupación por la elección popular de jueces, ministros y magistrados, ya que dijo representa un riesgo para el funcionamiento democrático de México, asegurando que la reforma debía estar enfocada en fortalecer al Poder Judicial y no en debilitarlo por intereses o venganzas políticas. La venganza política la dije yo. La elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial, ni tampoco va a fortalecer al Poder Judicial. También debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y creará turbulencia, ya que el debate sobre la elección directa continuará durante los próximos años. Incluso el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aceptó que hubo fallas en los filtros. Sí, el mismísimo presidente del Senado, pero pidió que no andemos de chingaqueditos cuestionando a los responsables de ese análisis. Escúchelo usted. Pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. O sea, es que es bien bonito así desde la comodidad de la... Sí lo digo, de andar de chingaquerito. Decir, es que hicieron mal. Pues hay que bajarle tantito, ¿no? O sea... Por su parte, la presidenta esquivó y evitó hablar del tema en un sinfín de ocasiones. Pero, en un momento dijo que es un porcentaje muy menor el que se tiene que revisar, que el comité cometió algún error y que no se puede descalificar toda la elección judicial por las acusaciones sobre jueces con posibles vínculos con la delincuencia organizada. Es un porcentaje absolutamente menor. Y en todo caso, antes del 1 de junio, pues valdría la pena que si hay pruebas suficientes, pues que no participaran, aunque ya estén impresas las boletas, pues que aunque se votara por ellos, de todas maneras no pudieran ser elegidos. A ver, todo proceso es perfectible, todo. Pero desde nuestra perspectiva es mejor que se haga de esta manera a lo que teníamos antes, o lo que tenemos hoy todavía. Ahí están los nombres, los casos, los antecedentes. No suposiciones, no es exageración, son realidades. Personas con vínculos al crimen, con historiales de violencia y corrupción, buscando ser la nueva cara de la justicia en México. Aquí, en La Otra Verdad, no usamos filtros. Sí, filtros que fallaron, que le fallaron al sistema, al régimen y al Senado. Mientras algunos piden que no andemos de chingaqueditos, nosotros elegimos no ser cómplices del silencio, porque ser indiferente sería todavía peor, y no lo seremos. Esta no es una elección más,
no es un trámite cualquiera, es un momento decisivo para el futuro del país. Porque si permitimos que la impunidad se disfrace de toga, si dejamos que los intereses del crimen hablen desde los estrados, entonces no solo vamos a perder instituciones, vamos a perder nuestra voz, la esperanza, nuestra dignidad. Por eso, por lo que viene, no depende solo de quienes hacen las leyes, depende de ti, de mí, de tu familia, de todos nosotros, de informarnos, de cuestionar, de exigir transparencia, pero sobre todo, de no callarnos ante lo que claramente está mal. Hoy tenemos una responsabilidad histórica. Mañana podría ser demasiado tarde. Si la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la ministra del Pueblo, la ministra ignorante, Lenia Batres, quien habrá perdido es el pueblo bueno y sabio, y quien habrá ganado es Andrés Manuel López Beltrán. Andy.